Como sabéis, Jazmín es directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura y a Noemí ya la conocéis, que ha estado en la mesa anterior, y van a mantener una conversación sobre las confluencias entre cultura y salud entre España y Europa. Van a hacer una radiografía sobre la necesidad de incorporar estas prácticas culturales y artísticas en el ámbito sanitario, ver cómo están las cosas y también qué se puede hacer. Bienvenidas. Muchas gracias. Bien, nosotros lo que habíamos pensado es dividir un poco la conversación, ¿no? En una primera parte en la que, bueno, hagamos una reflexión sobre esa intersección entre cultura y salud, quizás en esta mesa más desde el lado de la cultura, ¿no? Que antes lo hemos visto, aunque ha estado bastante mezclado, pero bueno, más desde la salud, pues ahora hacerlo más desde la cultura, y luego en una segunda parte pues hablar ya de acciones concretas que se están haciendo desde el ámbito europeo o que se está haciendo desde el ámbito estatal. Entonces yo voy a empezar con un par de ideas y nos vamos acompañando. Sí. La primera es que, bueno, yo soy la directora general de Derechos Culturales. La Dirección General de Derechos Culturales se crea hace un año, un poco más de un año en el Ministerio de Cultura y pretende un poco como cambiar o ampliar el paradigma de las políticas culturales, ¿vale? Y esto lo digo porque creo que para establecer una intersección entre salud y cultura hay que revisar también desde dónde pensamos la cultura, ¿vale? Y eso es el trabajo que también se está intentando hacer desde el campo de los derechos culturales. Y yo creo que transformarlo como en dos o tres sentidos. En primer lugar, cambiar un poco el concepto de cultura que manejamos, ¿no? O sea, que no solo tiene que ver con un objeto de consumo o con las obras, es decir, que la relación de la persona con la cultura no es la de consumidora o, digamos, como espectadora de un patrimonio o de un producto, sino que, como se decía antes, es el desarrollo de unas capacidades, es algo relacional, es algo que tiene que ver con, bueno, pues con algo que forma parte de la estructura de las personas, ¿no? Con cómo entendemos el mundo, cómo nos relacionamos con el mundo, como se decía antes, cómo narramos lo inenarrable, ¿no? Una mediación que nos permite, pues, interpretar y modificar y transformar la relación con el mundo. Entonces, es desde ahí donde yo creo que podemos establecer esos vínculos con la salud, ¿no? Cuando situamos la cultura en ese espacio, digamos, más de campo de intervención, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, otro de los desplazamientos que yo creo que es importante hacer en relación con la cultura para vincularnos a la salud es sacar la cultura de su pequeño rinconcito sectorial, pensar que la cultura solo tiene que ver con la gente que trabaja en el mundo de la cultura y con los productos de la cultura y las instituciones de la cultura, y empezar a pensar, bueno, pues su dimensión social, ¿no? Y cómo se imbrica con muchas otras manifestaciones de nuestra vida, cómo nos genera bienestar, cómo nos permite desarrollar muchos otros ámbitos de nuestra vida, es decir, la transversalidad de la cultura, ¿no? Dejar atrás un poco la visión sectorial. Esto no quiere decir dejar atrás en las políticas culturales el sector, sino ampliar esa visión y, digamos, incorporar una visión más transversal que nos permite conectarnos, pues como nos ha permitido conectarnos con educación, como nos permite conectarnos con medio ambiente, cambio climático y también con salud, ¿no? Y en definitiva, en último término, creo que de lo que habla es, bueno, pues de poner en el centro, ¿no?, la ciudadanía, la generación de bienestar en las personas. Eso como primera idea. Y la segunda, que tenía ganas de compartir, que ha sido un poco al hilo de lo que estaba escuchando en la primera intervención, porque, bueno, más o menos ahora haré unas pequeñas notas de cuáles son los típicos beneficios de vincular salud y cultura, que yo creo más o menos todas las sabemos, pero estaba pensando que, en realidad, la relación entre salud, bienestar, diálogo interior, ¿no?, todo eso que se ha ido mencionando, está desde el principio de los tiempos. O sea, quiero decir, hay ejemplos en la prehistoria, en Grecia, en el siglo XVII, ¿no?, de cómo está ese vínculo, o incluso de una manera muy cotidiana e intuitiva. Quiero decir, cuando una persona le canta una nana a su hijo o a su hija, hay una calma que se busca transmitir, hay algo ahí también que tiene que ver con esa especie de paz o de conciliación. O yo me acuerdo, estaba pensando, por ejemplo, cuando yo tenía 16 años, y iba a clases de teatro, había una persona que estaba diagnosticada con esquizofrenia que venía a clases de teatro porque le hacía bien. Es decir, que hay algo que eso siempre ha estado ahí de alguna manera, ¿no? Creo que de lo que estamos hablando ahora quizás es de la transformación de un servicio público, ¿vale? Tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito de la cultura. Es decir, que la cultura hace bien, yo creo que es algo que se sabe, creo que hay que demostrarlo, pero creo que es algo que se viene sabiendo, incluso diría más.
muchos mecanismos que tú decías que activa la cultura, ¿no? Que tienen que ver con el vínculo social, que tienen que ver con la capacidad de tener un lugar de enunciación, que tienen que ver con explicar las cosas que no podemos explicar, nos hacen bien, estemos en una situación o no de enfermedad. Es decir, lo que hacen es generar una sociedad muchísimo más saludable, si queremos seguir con esa lógica, ¿no? Pero creo que aquí de lo que estamos hablando y quizás lo que estamos intentando demostrar, y por eso necesitamos evidencias y por eso queremos programas, es como refundar un poco, siendo exagerada, un servicio público, es decir, pensar el servicio público de la salud y el servicio público de la cultura y su intersección de manera distinta. Y me parece importante también pensarlo desde el servicio público, porque creo que esto introduce la cuestión de la equidad, que cuando no se piensa desde el servicio público y solo se piensa desde la intersección, corremos el riesgo de que existan proyectos, existan, digamos, como acciones interesantes que suceden donde pueden suceder, donde hay dinero, donde hay recursos. Y aquí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Realmente de hacer de hacer una aproximación estructural. Entonces, creo que eso es un poco el giro que quizás ha impreso esa declaración del 2019, en el que es un punto de inflexión y a partir de ahí se empiezan a desencadenar muchas cuestiones, ¿no? Cómo pensamos los servicios públicos. Y en ese sentido, bueno, pues creo que pensar un servicio público de salud y cultura, ¿no? En esa intersección, pues tiene principalmente cuatro beneficios. Dos ya se han hablado en la anterior mesa, ¿no? Que era un poco pues la humanización de los espacios sanitarios, que diríamos que también sale, ¿no? Como que se ha denominado quizás la más ornamental, bueno, necesaria también. La cuestión de los cuidados emocionales, ¿no? Tanto para los pacientes como para los familiares y como los profesionales de la salud en todo su espectro. Y luego hay una tercera y una cuarta que no han salido tanto, que creo que son también interesantes, que por un lado es la mejora en los resultados clínicos, ¿no? Que yo creo que esto es un campo de estudio que es súper interesante avanzar, es decir, como impactos materiales que también nos permiten cambiar a la cultura del lugar, es decir, la cultura no es solo lo que se preocupa de las cosas espirituales, etéreas, sino que de repente tiene impactos reales, ¿no? Totalmente tangibles, y que, por ejemplo, en el Reino Unido, donde más se ha investigado en esta cuestión, pues hay estudios que yo creo que esto lo contaba Daisy Fancourt en uno de sus textos, pues, como ejemplo, el canto mejora la salud pulmonar, ¿vale? Y se receta canto para salud pulmonar, o escuchar música, por ejemplo, reduce el nivel de glucosa en sangre, ¿no? O quita la percepción del dolor, por ejemplo, se ha probado en personas con migrañas y por lo tanto reduces la necesidad de analgésicos, o ir a conciertos reduce el deterioro cognitivo en un 80%, ¿no? O el baile mejora la función motriz en personas con Parkinson, es decir, cómo realmente se puede intervenir con la cultura como un tratamiento, ¿vale? En el ámbito sanitario. Y luego, por otro lado, que es otra derivada, pero creo que también es importante, y que tú la has mencionado antes, la empleabilidad en el sector cultural. Es decir, también abre un campo para el desarrollo del trabajo cultural que nos permite revisar qué es el trabajo cultural. Es decir, el trabajo cultural es solo el que se da en las instituciones culturales, es solo hacerlo en un teatro, en un museo, en un auditorio, o puede darse en muchos lugares, en centros de salud, en cárceles, en escuelas, ¿no? Yo creo que hay que apostar por, digamos, una extensión del campo del trabajo cultural, lo cual va, digamos, también pues generar mejores condiciones, porque de hecho muchas veces, yo me acuerdo cuando yo estaba en la Asamblea de Madrid, trabajábamos este tema y llevamos iniciativas al respecto, nos decían que esto era un trabajo voluntario. Es decir, que la gente iba a los hospitales y que era una cuestión, bueno, pues ¿no? de voluntariado. Y yo creo que, bueno, que el trabajo hay que pagarlo y que además es un campo muy interesante para ampliar. Y diría así con estas ideas. Muy bien. Dejo mi turno. Bueno, pues yo voy a tirar de alguna de esas ideas. Yéndome un poquito al ámbito de Europa, que es en el que hemos podido hablar de esta relación, estas confluencias entre cultura y salud, y que nos han revelado o nos han desvelado algo que intuíamos, como decía Jazmín, desde hacía mucho tiempo, pero que lo han hecho mucho más evidente y lo hemos podido compartir en una conversación, que es algo tan fundamental como que al compartir y verbalizar el diálogo interno que uno tiene desde hace años y se convierte en una consonancia cultural, de repente se hace realidad y se hace posible, ¿no? Porque eso es lo que ha hecho posible este diálogo en Europa. Y tiene mucho que ver quizá con ese cambio de paradigma de qué entendemos por cultura. Y en Europa sí que hay un
un concepto de cultura intrínsecamente vinculado al concepto de la democracia, de la cohesión social y también de la innovación. Entonces, esos elementos como claves, pero que no se pueden separar del potencial y lo que es la cultura, redimensionan las posibilidades de la cultura. No se trata de ese espacio clásico de la cultura, sino un campo mucho más abierto en el que es la democracia, es un campo para la democracia, para los procesos democráticos, para el diálogo, para la cohesión social. Es un campo para que voces no tan oídas se puedan oír, y es un campo para la innovación. Y eso ha salido en la mesa anterior. Puede ser una herramienta muy poderosa y muy valiosa para marcar ciertas diferencias. Innovar también supone una economía nueva o un potencial económico, y una de las claves es yo creo que la profesionalización de agentes culturales y artísticos en contextos que no eran imaginados hace unos años y ahora son posibles. Eso amplía muchísimo las posibilidades y todo lo que pueda venir a partir de eso. Cosas interesantes también que se debaten, igual que se debaten, es bonita la radiografía, como habéis dicho también, y las confluencias, porque lo que suele suceder es que todo sucede como el título de la película, todo a la vez, en todas, no sé cómo, todo en todos los sitios, en todas las partes. Pues es que es lo que ha pasado o lo que está pasando, ¿no? Es un momentum, es un momento clave en el que hay unas fuerzas que se están moviendo, pero no es que hayan aparecido de repente, es que había un movimiento que se estaba moviendo desde hacía mucho tiempo. Y entonces esas sinergias de repente hay que aprovecharlas, porque son sutiles, delicadas, pero es verdad que en esas confluencias yo creo que estamos en muy buen lugar, ¿no? Hemos hecho, yo creo, muchos deberes, que ahora el plan de derechos culturales, que también lo vas a contar, porque ahí hay unos deberes fantásticos hechos, y no son desde la intuición, es porque estamos en el momentum, es que tenía que venir. Hay también estas sinergias con los ministerios, que es lo que se está demandando o lo que están en otros países de Europa planteando, y estamos en ese rodaje. Si quieres te paso la palabra. Pero no pasamos ya a la parte de lo que estamos haciendo, podemos ¿no? Podemos seguir aquí un rato. Pues a ver, a ver qué más. No, más ideas. O sea, yo creo que también otra cosa interesante de vincular salud y cultura, tiene que ver con eso, tiene que ver con el cuento de la liebre y la tortuga, es dejar de poner a concurrir derechos, ¿no? O sea, que al final, en esa concurrencia de derechos siempre la cultura sale perdiendo. Pero que es verdad, es decir, es entender de alguna manera que la garantía de todos los derechos va junta, ¿no? Es decir, es una especie como de cadena, que yo esto lo pienso mucho con los derechos culturales y viceversa. Es decir, creo que los derechos culturales nos permite conquistar muchos otros derechos, ¿no? Por lo que decía antes, por esa capacidad de tener un lugar de agencia. El tener un lugar de agencia es mucho más capaz de intervenir, ¿no? De vincularte a los demás, de organizarte para reivindicar muchos otros derechos y para conquistarlos, y a su vez, si no se tienen, digamos, algunas condiciones, yo qué sé, renta, vivienda, tiempo, cuidados, pues tampoco se pueden ejercer los derechos culturales. Entonces, creo que tenemos que pensar el trabajo por los derechos y la vindicación de los derechos de manera conjunta. Y creo que cuando vamos, por ejemplo, cuando juntamos o que trabajamos en la intersección de salud y cultura, hay algo de esto que se está produciendo, ¿no? Dejar atrás ese clima más de la concurrencia y trabajarlos de manera conjunta. Y luego, por otro lado, también creo que es interesante pues pensar políticas que son capaces como de abordar distintas problemáticas a la vez, ¿no? Un tanto virtuosas, es decir, que a la vez intervienes en la mejora de la atención a los pacientes, generas empleabilidad, conviertes los centros sanitarios en espacios culturales y por lo tanto se genera un mayor acceso a la cultura. Es decir, ser capaz de con estrategias abordar distintos campos de intervención, ¿no? Y eso me parece interesante. Y eso tiene mucho que ver con una palabra, otra palabra clave, otro concepto que pulula mucho, que es
el desempeñarnos en la complejidad. Es complejo. Los sectores son muy burocráticos y muy altamente especializados, entonces es complejo meterse en esos sectores, pero por otro lado son oportunidades que mueven un hilo que activa, encadena muchas otras posibilidades. Por ejemplo, a través del sector salud podemos y de los profesionales de la salud podemos llegar a comunidades o a personas que están en esas grietas muy marginales, y podemos llegar, y quizá desde la cultura, desde los mecanismos tradicionales no llegábamos a ellos, y viceversa también. Podemos encontrarnos y encontrar a las personas, que es lo más importante, ¿no? Y que esas personas sean capaces de alcanzar sus derechos, y ha sido por una sinergia en un principio no esperada, pero ahí se han encontrado, ¿no? Y esto llevado a contextos muy concretos, o sea, podemos trabajar con personas en barrios o en poblaciones. Estamos trabajando cuestiones de desigualdades en salud, pero las estamos haciendo accesible una institución de cultura que forma parte ya de su realidad, de su imaginario, ¿no? Entonces, todo ese tipo de sinergias no son tan difíciles, pero es que no nos habíamos puesto en ello, porque nos estábamos muy ocupados y ocupadas en otras, cada uno en lo nuestro. ¿Y por qué no vamos a ver qué está pasando por Europa? Venga. Sí, voy a dar datos concretos, que tengo aquí muchas cartulinas para leer. En este momentum que empieza en el 2019 con este informe de la OMS, bueno, es verdad que es diciembre del 2019 y viene lo que viene. Entonces hay como pues un silencio, pero no es un silencio real, porque siguen sucediendo cosas. Es más, muchas de las reflexiones vienen: ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubiera habido eso antes, ¿no? Si no hubiéramos tenido ese tejido que nos hablaba que lo artístico y lo cultural podía ser un factor que nos apoyara durante esos momentos. Pero sí que es verdad que hay como una especie de silencio, pero en ese transcurrir, que no es de mucho, en el 2021, desde la Unión Europea dan una respuesta a este informe, haciendo lo que se llama una acción preparatoria. Una acción preparatoria es como ver cuál es el estado de la cultura y la salud en Europa, muy en respuesta a lo que ha dicho la OMS, pero qué sucede en el territorio europeo, en los países miembros. Entonces, esa acción preparatoria genera una plataforma que yo creo que casi todos conocemos, que es Culture for Health, y Culture for Health tiene un informe que es publicado en el 2002 y un mapeado de propuestas que es muy potente, que sigue activo y que tenemos que seguir rellenando, que de ahí también el informe del interfaz de CEMOS también bebe, porque es una gran plataforma de proyectos. Y viendo cuál es el estado de la cuestión en Europa, se decide que es necesario seguir un pasito para adelante, y por eso se convoca a un grupo de trabajo que durante un año, año y medio, invita a todos los países miembros a dialogar, a contar qué está pasando en cada uno de los países. En esa invitación se invita a que haya profesionales y expertos o agentes tanto del sector salud como del sector cultura. En este grupo de trabajo se hacen reuniones presenciales, reuniones online, se van recopilando evidencias y buenas prácticas o prácticas, y se va haciendo también una radiografía de cuál es el estado de los estados, en qué nivel de interlocución tienen, si hay interlocución o no entre los ministerios, si realmente quién se ocupa de esto. A lo mejor no es el Ministerio de Sanidad, ni el de Salud, ni el de Cultura, es el de Social Affairs o es otro. ¿Qué pasa? ¿Quién se está ocupando? Pero en realidad el objetivo es quién se está ocupando, porque hay que ocuparse de esto. Este grupo de trabajo finaliza o está a punto de finalizar la semana que viene con la publicación del informe,
en el que hay recomendaciones tanto a nivel europeo como para los Estados miembros. Se va a presentar en Mundiacul la semana que viene, el lunes. El resumen ejecutivo estará listo y el documento final probablemente a finales de octubre también lo tengamos. Y este es un documento, pues otro documento clave. ¿Por qué? Porque nos hace ocuparnos de esta cuestión, que es realmente porque un grupo de trabajo de la Unión Europea no tiene, podríamos decir, mayor trascendencia o mucha trascendencia, pero sí ocupa a los agentes y nos pone a pensar qué podemos hacer. Supongo que luego ese informe lo que nos va a servir, digamos, de paraguas a los Estados miembros para poder desarrollar acciones, ¿no? O sea, igual que la Organización Mundial de la Salud, que ese informe del 2019 nos permitió decir, oye, que es que aquí dicen que esto es bueno, eso aterriza un poco más. Claro. De hecho, lo que intenta generar es la necesidad de crear un marco común, de estrategia común en cultura y salud. Ese es el gran paraguas. Y ese marco tiene acciones concretas, acciones tan concretas, algunas tienen que ver con lo que hemos dicho antes, con generar información y sensibilizar a la población. Desde un Día Europeo de la Cultura y de la Salud, un Observatorio Europeo de Cultura y Salud, planes de formación, colaboraciones entre Estados, invitaciones a los Estados durante las presidencias, que son cada 6 meses, a que asuman esta temática como propia y protagonista durante 6 meses, y muchas recomendaciones y cuestiones puntuales que son transferibles o que son, que se pueden traer a los Estados y bueno, ver en qué punto estamos, que estamos en muy buen punto, porque hemos hecho muchos deberes y es un poquito la idea. Y entiendo que eso también, no a través del informe, ya que estás aquí yo te estoy sacando toda la información, no a través del informe, sino que también va a ir se está introduciendo también líneas de financiación específica, como ha pasado en los últimos Horizon, ¿no? Claro, ya hay una línea de Horizon que son como, digamos, los proyectos de investigación más potentes, que vincula cultura y salud mental, porque es verdad que también en ese marco hay unos ejes muy, muy potentes. La promoción de la salud y la prevención son una de las miradas fuertes a las que hay que vincular la cultura, y la financiación Horizon es una de las primeras que ha salido, pero sabemos que a partir de esto vendrán otro tipo de financiaciones que tengan que ver con asociaciones estratégicas, con formación de gente joven que pueda circular por distintos países formándose, materiales, los famosos que hemos hablado antes en la comida, de los toolkits de cultura, de educación, pero eso es muy importante, eso es ir generando, pues sembrando mucho en Europa. Sí, o sea, yo comparto mucho esta idea de momentum, la verdad, porque es verdad que es como que en estos últimos años se ha ido viendo cómo se ha ido consolidando el tema, ¿no? Se han ido haciendo distintas cosas, lo del informe de la interfaz en el contexto español fue también un hito, o sea, va todo como hasta que de repente yo creo que en este informe algo va a cuajar y a partir de ahora vamos a poder hacer cosas. Y es verdad lo que se decía antes, que es un tema pues bastante vendible, bastante transversal y bastante accesible. Nosotros en el Ministerio de Cultura tenemos en la Dirección General de Derechos Culturales hemos impulsado un plan de derechos culturales que, para quienes no lo sepáis, es un documento que recoge los objetivos y las acciones que va a realizar el Ministerio de Cultura en el ámbito de los derechos culturales y que incorpora pues cuestiones que tienen que ver con la democracia cultural, con la participación ciudadana en la cultura, con cuestiones como educación y mediación cultural, que luego no os quiero que me olvide hablar de mediación cultural, también cuestiones que tienen que ver con la cultura para abordar los retos contemporáneos, ¿no? Y aquí tenemos educación, tenemos diversidad, tenemos igualdad, tenemos territorio y tenemos salud, que aquí tenemos un eje específico destinado a salud, y luego otros ejes que tienen que ver con la sostenibilidad del tejido profesional o consolidar el marco de los derechos culturales y adaptar la administración a los derechos culturales, ¿vale? Todo este plan tiene 146 medidas que vamos a poner en marcha desde el Ministerio. Entonces,
hay un eje específico de salud, bienestar e innovación, que además juntamos con ciencia porque también nos parece interesante las resonancias que hay en los campos. Entonces, este eje incluye unas medidas concretas que sí las voy a contar porque son públicas, o sea, no tengo una directora de comunicación que me vaya a impedir hablar porque están publicadas, pero creo que lo interesante, sobre todo, además de las medidas, es que las vamos a instrumentar y a vincular a través de un acuerdo interministerial con Sanidad. Y a mí es esto lo que me parece un hito, porque no ha existido antes un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Cultura para trabajar juntos. Concretamente va a ser por el Ministerio de Sanidad con el Comisionado de Salud Mental y la Dirección General de Salud Pública y Equidad y la Dirección General de Derechos Culturales. Entonces, realmente creo que es un hito, por un lado, para avanzar en este sendero que ya se está consolidando en el ámbito de la intersección de cultura y salud, y también creo que dice mucho para las personas que hemos creído en la transversalidad de la cultura, que simplemente se trata de intentar acercarnos y vincularnos a otros ámbitos de acción, ¿no? O sea, que realmente esa idea de que la cultura está separada en su esquinita, creo que tenemos que romperla, porque, por ejemplo, pues también estamos trabajando con otro acuerdo con instituciones penitenciarias, estamos trabajando con educación, es decir, que realmente, si desde la cultura queremos acercarnos a otros ámbitos, hay total receptividad y total disponibilidad. Entonces, en este acuerdo, que estamos trabajando en él y todavía no está firmado, pero lo estará pronto, pues, por ejemplo... Esto es un temazo, perdón. ¿El qué? Dale. Apuntadlo, el acuerdo interministerial es un hito. Sí, yo creo que, o sea, realmente creo que es un hito porque, bueno, supone formalizar una colaboración y, digamos, como declarar que no hay un ámbito de interés común. Sí. Y eso no existía hasta ahora, ¿no? Es verdad que las competencias estatales en relación con la sanidad son complejas, ¿no? Ya lo veíamos antes, porque al final están, sobre todo en sanidad, centralizadas en las comunidades autónomas y en cultura son concurrentes, pero bueno, varias de las acciones que ya han salido en la mesa anterior son las que queremos poner en marcha de manera conjunta. Por ejemplo, formación, ¿no? Lo que se hablaba de perfiles híbridos, ¿no? Formación interdisciplinar, tanto a personal sanitario como a gestores culturales, mediadores culturales, artistas, etcétera. Nota a pie de página. Quería recalcar también la importancia, cuando antes hablaba de la profesionalización, de la mediación cultural, porque creo que, igual que la mediación cultural es de alguna manera una profesión que tiene muchas concomitancias con los derechos culturales, en tanto que de alguna manera sirve para conectar, ¿no? O sea, al final el marco de los derechos culturales en política pública lo que pretende es reconectar la cultura y la ciudadanía, ¿no? Y de alguna manera devolver la reapropiación del campo cultural a las mayorías sociales. Pues la mediación cultural es, digamos, un perfil fundamental. Y lo mismo creo que con salud, es decir, que de alguna manera cuando estamos hablando de aquellos impactos positivos de la cultura en el ámbito sanitario, tienen que ver con esa conexión, ¿no? Con esa conexión con la que una persona le está pasando, con una reflexión sobre lo que sucede, etcétera, etcétera. Y pues esto en lo que tiene que ver con profesionalización. En segundo lugar, también se ha comentado que esto es una propuesta de sanidad que es incorporar dentro de la plataforma Localiza Salud, que ya existe dentro de Sanidad, recursos y equipamientos culturales como activos de salud, que también es lo que decía antes Javi Padilla. Bueno, pues se pueden empezar por este tipo de acciones que ya lo van introduciendo dentro del sistema, ¿no? Probablemente sea muy difícil todavía que en un hospital o en un centro de salud haya un equipo de profesionales culturales. Bueno, ya se andará, pero de momento sí podemos tener todo un repositorio de activos. Luego también elaborar una guía de cómo incorporar proyectos culturales en ámbitos sanitarios, en las distintas tipologías de centros sanitarios, y luego, bueno, la posibilidad, que yo creo que sería interesante, de ver en equipamientos del Ministerio de Cultura pues algún tipo de programa piloto, ¿no? Lo que pasa que eso todavía pues habría que explorarlo. Y luego, evidentemente, también se ha dicho antes, una cuestión de sensibilización e información, ¿no? Que esto es fundamental. Y en ese sentido yo pensaba, y se ha dicho en la mesa anterior, cuál es la función del Estado, ¿no? en este ámbito y en muchos otros, en tanto que muchas veces no se tienen las competencias, y creo que tiene que ver con poner en el foco, ¿no? Antes se ha llamado legitimar, bueno, pues creo que es poner en el foco, dotar de un marco, ¿no? Decir, aquí hay un asunto que queremos abordar, que dentro de nuestras capacidades vamos avanzando, pero que luego va a haber que desarrollar una concurrencia de todas las administraciones para hacerlo estructural, porque yo sí creo que un horizonte tiene que ser que exista la cultura como un campo, digamos, como un elemento de tratamiento dentro del sistema sanitario. Creo que vamos a poder avanzar hacia allí paso a paso, pero creo que eso debería ser uno de los horizontes finales.
Pues voy a, ahora según te estaba escuchando, porque has dicho muchas cosas, pero es verdad que la más importante yo creo que es ese acuerdo que lo que genera es lo que has comentado, realmente nos estamos ocupando porque tenemos que ocuparnos de ello y porque realmente ahí hay algo muy bonito a desarrollar en conjunto, en ese espacio híbrido o en ese lugar común. Y tomando otra vez la palabra o la idea del momento, porque es un momento. En el mes de marzo o abril, el Eurobarómetro tan conocido europeo que nos hace encuestas a los ciudadanos, que yo no he contestado, no sé si os ha llegado, pero se puede contestar. Se puede contestar. Sacaron un eurobarómetro específico sobre cuál es la percepción de los ciudadanos europeos con respecto a la cultura y había un parámetro a medir, un ítem que valoraba el vínculo con la salud y el bienestar. Y el 87%, que es muy alto el porcentaje, valoraban que había esa conexión. O sea, eso es un dato, quiere decir que las personas que estamos en ello, o sea, que realmente hay una percepción social, hay un entendimiento, hay un imaginario de que esto es necesario. Entonces estamos en ese lugar. Sí, es que en esa línea a mí me parece muy importante. Ya sabéis que una de las grandes preocupaciones que siempre digo es como la falta de relevancia social de la cultura, ¿no? Esa desconexión de la cultura con el común de los mortales, ¿no? Como que las cosas de la cultura son de la gente de la cultura. Y entonces a mí este tipo de acciones, también en educación, también en otros ámbitos, me parece fundamental como para construir la relevancia social de la cultura de facto. Es decir, no diciendo qué importante es la cultura y con manifiestos que a nadie le importan y que solo firmamos las personas que estamos en la cultura, sino que realmente, porque te hace bien, porque ves que en tu centro de salud está, porque está, ¿no?, en tu cotidianidad, y entonces creo que es muy importante para también transformar la idea de cultura que tenemos. Y que seamos capaces de sentirlo o percibirlo o elaborarlo, porque llevamos discutiendo sobre cultura y salud 5 años y nosotros nos ponemos de acuerdo y resulta les dan un barómetro y dicen, oye, que sí, que nosotros eso ya lo teníamos, ¿para qué estáis discutiéndolo si ya esto está asumido? Entonces yo creo que sí que ese es el momento en el que estamos y el que hay que manejarlo y hay que ocuparse. Una pregunta, para meterle un poco así de... Yo creo que hay un riesgo, y es que yo estoy de acuerdo que es un tema que es muy fácilmente incorporable, ¿no? Los límites son lo económico, pero entonces, como los límites son lo económico, la preocupación de que al final, digamos, de los 4 tipos de beneficios que yo, por ejemplo, he expresado, ¿no? Que es humanización hospitalaria, cuidados emocionales y mejoras clínicas y, bueno, empleabilidad, que eso lo podemos dejar aparte, nos quedemos solo en el primero. En la parte un poco más, digamos, embellecedora de los espacios, que es la más fácilmente aplicable y que yo creo que es la menos transformadora. Sí, porque en realidad es como la que responde más a corto plazo y no genera, no siembra, ¿no? El marco que está imaginando Europa es un marco mucho más amplio. Y yo creo que lo hemos comentado con una mirada muy atenta y cuidada a evitar la instrumentalización de la cultura. Y eso es clave, o sea... ¿qué es cultura? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde están las personas? ¿Y qué estamos transformando, ¿no? Entonces, esa idea con la que hemos empezado hablando de que la cultura es democracia, es cohesión social, es diálogo, es innovación, tiene que ver con no perder el foco y no instrumentalizar, porque es la solución más sencilla y más fácil, ¿no? A corto plazo. Entonces sí que hay que tener esa mirada. Y yo creo, poner la diapositiva a lo mejor, por poner algo, es que hay sí que compartir algunas cuestiones también. ¡Ay! Que nos quedan 5 minutos. Bueno. Yo pensaba que quedaba mucho más. He puesto esto porque leerlo es un poco... mira, lo vemos ahí también, ¿verdad? Sí. He puesto esto porque son un poquito, es como la línea de tiempo que ha sucedido, que creo que es interesante para entender un poco en tan poco tiempo todo lo que se puede escalar, ¿no? Se puede, convertir esas intuiciones realmente y cómo se pueden ir escalando.
Y luego el informe, esa es la portada del informe, y también me parece interesante porque el subtítulo del informe que va a salir, y tiene mucho que ver también con lo que se ha hablado antes de las evidencias, el subtítulo es hora de actuar. Y es que a mí me parece muy interesante cuando en la primera reunión que tuvimos el representante de la OMS, que nos acompaña en las reuniones siempre, puso un ejemplo muy potente. Salíamos de la pandemia y ponía el ejemplo de lavarse las manos, que el mensaje de lavarse las manos salva vidas en el ámbito sanitario y que luego lo asumimos porque eso salva vidas. Y él nos decía, pero no te voy a sacar aquí el listado de las evidencias de las vidas que te salva, que te laves las manos. Nos decía, pues estamos en estas, o sea, que sí, que es fantástica la evidencia, pero ya, o sea, ya, ponte que es el momento de actuar. Y yo creo que es un poco donde estamos, es la hora de actuar. Estamos construyendo ese paisaje, esas sinergias, habrá cosas que tengan más recorrido, otras que a lo mejor se queden en el camino, pero hay que ponerse en manos a la obra. Y de esa escalada de propuestas también hay algún hito importante, y es el marco europeo de salud mental, en el que también se pone un especial foco a los jóvenes y a los niños y a las niñas y a los jóvenes, y cómo desde la cultura, la participación en las artes y en la cultura quizá sea una de las prioridades en las que hay que trabajar en estos momentos, pues esos, en esta era digital de exceso de pantallas, de policrisis, permacrisis, guerras, polarizaciones y demás, poner el foco por el potencial de la cultura y la salud, pero actuando ya. Buen final, ¿no? Nos sobra hasta tiempo. Sí. Sí, ¿no?